Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Empezamos, corazón, con el oráculo. Dice, verbo creador. Pero quiero que te fijes bien en la imagen. El número 73 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, la numerología, inclusive la Biblia. Búscalo. Si tú te das cuenta, aquí hay la imagen de una persona como que estuviera en meditación, en oración. Hay como una bolsa que está colgando de su garganta, pero el mensaje es verbo creador. Y no sé si a lo mejor se mira como unas ondas, como si fueran las ondas de la voz. Todo lo que tú expresas, todo lo que tú deseas, cariño, tienes que prácticamente mencionarlo con el corazón, con el corazón. Si tú de repente eres de las personas que cuando amanece sigues una rutina como si fuera algo monótono, cuando tú te levantes tienes que empezar a decir tus primeras palabras. Gracias Dios, gracias universo, por un día más de vida que me das, ejemplo. Y también tienes que decir, sé que este día va a ser excepcional. Sé que mi proyecto se va a cumplir. Sé que esta persona me va a llamar. Sé que voy a tener mejora lo que es en la salud, en la parte económica. Tienes que hablarlo. Háblalo, Aries, háblalo, pero que te salga desde el corazón, porque te dice verbo creador. Lo que tú también tienes en tu mente, actúa. Actúa, verbo creador, cariño. Necesitamos hechos, mi querido Aries. No solamente que se quede en tu mente o que simplemente las palabras se lo lleve el viento. Necesitamos hechos. Y para eso, cariño, tú tienes que practicar lo que te he dicho al principio de la lectura, cariño. Y el otro mensaje, Aries, mira. A veces, cuando uno está en su momento de ira, en su momento de resentimiento, con una persona X, muchas veces de nuestra boquita sale sapos y culebra. A lo mejor de repente tú discutes con tu familia, con tu pareja, con tus hijos o con una persona que es muy especial. Y en ese momento, por la euforia, porque simplemente estás actuando por la energía negativa, a lo mejor lanzas algo negativo. ¿Cómo deseo que esta persona se quede calva? Ejemplo. Recuerda, mi querido Aries, que muchos de ustedes están en un despertar. Muchos de vosotros están evolucionando. Y lo que salga de tu boquita, Aries, aunque en ese momento lo has dicho por ira, se va a cumplir. ¿Me entiendes? Entonces, es importante, cariño, que te controles. Muérdete la lengua si es posible, mi querido Aries, porque no vaya a ser que luego te arrepientas, cariño. Y esta situación le pasa mucho a Géminis. A lo mejor tu ascendente es Géminis. Que todo lo que sale de tu boquita se cumple y no vaya a ser que a lo mejor tú simplemente lo has dicho por el momento. Y luego vas a ver que las consecuencias lo van a tener ellos. A veces cuando uno está enfadado con la pareja, dices cosas o maldices a la persona y luego cuando llega la reconciliación, esa persona ya se quedó con esa maldición, Aries. Por eso es muy importante que te controles. Tu boquita en estos momentos, Aries, tiene poder, pero utilízalo para el bien, no para el mal, cariño. Y yo no digo que tú seas mala persona, por eso que te estoy diciendo, contrólate. Contrólate, porque lo que salga de tu boquita se va a cumplir, cariño. Recuerda que estás
evolucionando. Recuerda que hay un despertar, cariño. Recuerda que hay algo mágico en tu mundo. Está pasando, cariño. Y muchos de ustedes son conscientes y son testigos de esto. Tienes que saber utilizar tu don. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver signos, 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 mi querido Aries. Me sale un Cáncer, me sale Piscis o Acuario, me sale Libra, cierras con un Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. La letra Z, la letra S, otra vez la letra Z, la letra F, cariño. ¿Qué me quiere decir el tarot del año? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Es una carta de creatividad, es una carta de deseos, es una carta que muchas personas están pendientes de ustedes. Tú es como que estás dejando huellas por donde pasas, cariño. Hay algo que está pasando en tu mundo en la cual se te ve más interesante, se te ve más atractivo y atractiva, porque tenemos la carta de la emperatriz. Al costado, cariño, la carta del 5 de copas. Vale. Yo sé, mi querido Aries, que tú en estos momentos, o simplemente va a llegar, tú te vas a sentir como si fueras una reina, como si fueras un rey. Hay un regalo divino, hay una sorpresa que llega en tu vida. Pero es importante, mi querido Aries, que mantengas la humildad. Mantén la humildad. Porque siento, Aries, que hay un personaje que se va a desesperar por ti. Este personaje, cariño, te ve como si fueras tú la joya del Nilo, cariño. Como si fueras un tesoro maravilloso. Pero si tú te das cuenta, este personaje está prácticamente en su podio, está lo que es en su trono, pero tiene como un perfil de arrogancia, de soberbia, cariño. Entonces, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran, cariño. A lo mejor tú no eres consciente de esto. A lo mejor tú me dices, Richard, yo trato de estar bien con todo el mundo, no sé quién es esa persona, pero hay una persona que te ve como algo inalcanzable. Hay una persona que te admira, Aries, pero está en la distancia, parece como que se aleja. O simplemente tú con tu actitud, mi querido Aries, lo estás alejando. No digo que tú seas mala persona, no. Puede suceder el caso que tú me dices, Richard, no soy consciente de quiénes son ellos. Pero hay una persona que te ve como un tesoro, cariño. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, Aries, Aries, Aries. Tenemos lo que es la carta del carro. Y al costado, la carta del 8 de espadas. La carta del carro, cariño, representa al signo de Cáncer, representa la familia, representa también los sentimientos ocultos. Existe una persona que sueña contigo. Existe una persona, cariño, que te piensa, que te ama en secreto, mi querido Aries. Si estas cartas, Aries, sacamos todo el tema del amor y nos centramos solamente en lo que es en la parte espiritual, aquí me dicen, te viene lo que es una semana de buena racha. Por donde pases tú, vas a dejar huella, vas a causar admiración. Hay personas que se van a sentir menos o ya se sienten menos. Esta persona está cargando lo que es un resentimiento. Y como tenemos lo que es la carta del carro, al costado de la carta
del 8 de espadas, puede ser que muchos de ustedes están recibiendo algún tipo de revelación. Recuerda que en tu mundo está habiendo magia, Aries. Es importante que tú hagas caso de las señales. Si tú me dices, Richard, ahora que lo dices, yo sinceramente estoy bien conmigo mismo, yo no estoy haciendo daño a nadie, pero últimamente sueño con una persona que viene y a lo mejor esta persona, cariño, está con un instrumento de cocina cortante. Ya sabes qué es, ¿no? O de repente tú ves que esta persona está rodeado de gallinas, de huevos. Representa chismes, malas intenciones. O sueño que esta persona me mira mal y automáticamente aparecen cuervos o agua sucia. Cariño, o un sapo en el sueño, Aries. Esta persona puede ser que está haciendo algo para que tú pierdas ese brillo, ese control, Aries. Tienes que estar atento, atenta en los sueños. No sé por qué siento, mi querido Aries, que hay algo superior que te quiere cuidar, pero a lo mejor tú no estás haciendo caso de las señales. Tienes que hacer caso de las señales, Aries. Algo está pasando, cariño. Porque esta carta, la carta del carro, cariño, es un sentimiento oculto. Y aquí, a lo mejor me dice Richard, últimamente estoy teniendo pesadillas, sueños que no entiendo. Recuerda que tú estás en un despertar positivo. La energía de Dios, del universo, de tus ángeles, están cubriendo tu cuerpo, Aries. Y esto despierta envidia. Por eso te digo que tienes que estar atento y atenta. Ahora que en tu mundo está habiendo un cambio espiritual, tú tienes que llevar siempre contigo una sortija de acero, un anillo de acero, cariño. Lleva contigo para que te protejas. Porque así funciona esto, cariño. Cuando ustedes evolucionan, cuando ustedes están siendo como seres de luz, el mal ronda, cariño. Entonces, protégete. Vamos a continuar, cariño. Eso es envidia pura, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Esa frase que dicen, ¿es envidia sana? No. Envidia es envidia, ¿vale? Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. 7. Es muy curioso porque cuando yo muestro las cartas para que tomes tu respuesta, he visto muchas ondas de luz, como si fueran como alas que están flotando, pero no son mariposas, es luz, como si hubieran pequeñas olas de luz, cariño. No sé si a lo mejor tú me dices, Richard, pensaba que era mi idea, pero alguna vez en la oscuridad he visto luces. Siento que muchos ángeles te están acompañando, cariño. Por eso te digo, hay algo mágico en ustedes. Hay algo que está despertando en ustedes, cariño. Opción 1. La carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2. La carta del sol es un sí, Leo, cariño. Vamos a ver. Mira, Aries, ya que tú estás teniendo ese despertar, ese don, vamos a suponer que tú me dices, Richard, mi problema es el amor. Quieres amistarte con una persona. Tú tienes ese poder en estos momentos. Haz oraciones, Aries, pero hazlo con el corazón, sin resentimientos. Trata de pensar en las cosas bonitas que tú has vivido con ellos. De esa manera, tú lo vas a traer. Pero si tú constantemente tienes recuerdos negativos, esa persona se aleja. Si tú estás enfermo o enferma, haz oraciones y visualízate tu recuperación.
De esa manera, cariño, todo lo bueno va a llegar a tu vida y te vas a recuperar. Tu templo se va a recuperar. Y así lo puedes emplear en el trabajo, en el dinero, en tu familia, en tus hijos. Recuerda, mi querido Aries, que tu palabra prácticamente está siendo mágico. Tú puedes ayudar a los tuyos. Reconoce tu poder. Entra a lo que es en oración. Cariño, no tengas miedo. Está viendo un despertar. El 2025 para ti va a ser mágico, cariño. Mágico va a ser. Vamos a ver, corazón, ¿qué te quieren decir tus ángeles? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Dice, la justicia. El arcángel Raguel. Decisiones justas y equitativas. Adapta tus acciones a lo que sabes que es justo. Sé fiel a tus principios. Cariño. Vas a estar también lo que es en una encrucijada, cariño. Siento, mi querido Aries, que tú me dices, Richard, yo no quiero hacer algo que no me gustaría que me hicieran. Quiero hacer las cosas bien. Y como tú estás en ese despertar, cariño, si tú de repente ves algo injusto, tú lo vas a resolver. Vamos a poner ejemplo. Vamos a suponer que tú estás con una persona que no amabas. Ahora te das cuenta que tienes que dejarle libre para que pueda encontrar su camino, aunque a ti te duela, porque estás buscando justicia. Vamos a suponer, cariño, que hay una persona que se porta mal en tu familia. Tú vas a hablar claro con esa persona, aunque sea tu familia, cariño, no vas a estar de acuerdo con sus decisiones y vas a apoyar a la otra persona que le está afectando. Hay pureza, mucha pureza en ti, cariño. Está habiendo un cambio, corazón, que te vas a sorprender. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Algunos tienen lo que es hijos en común, o de repente trabajan en la misma empresa o el mismo negocio. Siento que hay un hombre que posiblemente estaba un poco distante con ustedes. Con textura normal, se peina por el costado, cabello negro, cabello castaño, delgado puede ser, o con textura normal. Puede ser que algunos de ellos tengan barba o bigote, cariño. Siento que esta persona quiere acercarse a los suyos, a ti, a tu familia. La carta del 2 de espadas. Hay una persona que quiere contarte lo que es una verdad, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Pero siento que esta persona es como que estuviera teniendo algún tipo de presión. Alguien no lo deja, cariño, expresar lo que a ti te conviene en estos momentos. Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinte el cabello de algún color. Tatuajes. Están en un lugar donde actualmente el clima es favorable, en un lugar que puede ser una isla o costa. Últimamente no llueve mucho en ese lugar, pero a veces el clima puede ser traicionero, mi querido Aries. Corazón. Empieza a hacer caso a tu corazón, Aries, porque siento que ahora tú vas a tener el poder en tus manos. Has estado pasando por momentos de confusión, por momentos, cariño, de problemas, de líos, pero ahora empieza tu cambio. Abraza ese cambio, cariño, porque lo que te viene en el 2025 va a ser maravilloso, pero tienes que tener fe, porque si tú no crees, cariño, simplemente todo se bloquea. Hasta la vista, corazón. Sé feliz.